Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la web. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Mi nombre es César Córcoles y me acompañan, como siempre, Susana Pesconi. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Dani Riera, si para de moverse con el portátil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Hola, es lo que tienen los portátiles, que te permiten moverte. Anda, qué inventos. Esto no lo sabía yo. La tecnología, César, la tecnología. Es viernes. Hemos conseguido que nuestro invitado se ría. Esto está bien, porque últimamente yo creo que le hace bastante falta. Y voy a avisar antes de nada que en algún momento del año que viene el invitado de hoy y yo hará 20 años que nos conocemos, tenemos una edad. Y eso no sé si va a hacer que le trate mejor o que salga corriendo con más miedo todavía. ¿Qué tal, señor Peña? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es una forma de hablar. Empezamos bien. Ismael Peña, que es nuestro invitado de hoy, es ahora mismo director de Participación Ciudadana en la Generalitat de Cataluña y antes de eso fue durante 13 años profe de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, que va a ser de esa vida anterior suya que nos conocemos, y sus intereses giran alrededor del impacto de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en la sociedad, en la educación, en la política. Y como tiene un currículum que no se acaba, literalmente, si queréis saber más de su trayectoria, que no sé hablar, os vamos a enviar a su web, que estará en las notas del episodio, como siempre, pero que es ictlogy.net, ICT, es decir, TIC, pero en inglés, Logy, como biology o lo que sea, .net. ICTLOGY.net. Y insisto, ya le hemos dedicado suficiente tiempo a la web, aunque es muy interesante. Y deberíais seguirla, así como seguirla en Twitter, porque es bastante interesante. Dicho lo cual, director de Participación Ciudadana. En Despacho 42 no nos gustan los palabras, aunque los usamos con demasiada frecuencia. Y eso de participación ciudadana, nos imaginamos cosas, pero yo creo que no sabemos muy bien qué significa. Y cuando lo hemos ido a mirar a la web de la Gene y hemos buscado participación ciudadana, hemos visto que colgaba de Govern Obert / Gobierno Abierto, si preferís. Y eso también como mínimo a mí, que me pierdo enseguida, me ha dejado bastante desorientado. ¿Nos explicas qué narices significa todo eso? Pues iba a decir ecosistema de participación ciudadana y monopolio de la toma de decisiones públicas y cogobernanza de los sistemas públicos, y casi que lo dejo ahí. Vamos a hacerlo fácil entonces. En la polis griega la gente podía dedicarse a participar directamente, y al que no lo hacía se le llamaba idiota. Eso es así, es etimológicamente correcto. El que no se interesaba por los temas de la polis era un idiota, y era un idiota porque podía participar directamente, aunque a no ser que fueses mujer, extranjero o esclavo, entonces no podías. Pero aparte de esas pequeñas excepciones, la gente, digamos, normal, el ciudadano pleno, podía participar. Cuando los estados se hacen más complicados, porque no son polis, sino que son estados-nación, llamémosle Francia, Estados Unidos, que son las primeras grandes democracias modernas, claro, gestionar el Estado desde el día a día de cada uno se hace muy complicado, y es donde tenemos esas democracias liberales, que se llaman así, porque nacen de ese ideal liberal de ser, digamos, de participar en todo, pero a través de representantes públicos que con unos principios republicanos van a ayudar a que todos nos gobernemos mejor. Ahí se hace un gran cambio, que es: vamos a dejar que otros gobiernen por nosotros. Nosotros escogemos en las elecciones, de hecho no votamos, escogemos a alguien que vota por nosotros. Parece que la revolución digital nos pone sobre la mesa, mejor dicho, más que nuevas oportunidades, lo que hace es dinamitar los fundamentos de la democracia representativa. Parece que lo digo es un anatema, pero es así. Eres un antisistema. Soy un antisistema porque digo que
Si teníamos representantes era porque desplazarnos todos a París o a Madrid o a Barcelona cada día a participar, a hacer política, a gobernar la polis, es algo impracticable, pero con Internet ahora, luego vemos los inconvenientes, pero ahora se puede hacer. Estar informado de todo, antes había que imprimir el BOE 47 millones de veces, si quitamos a los niños, pues unas pocas menos, pero tampoco muchas menos, y había que distribuirlo cada día. Ahora informarnos de lo que pasa en un estado o en una autonomía, en una ciudad, pues es mucho, mucho más fácil y mucho más barato. Lo que promueve el gobierno abierto es decir, sin desmontar lo que funciona de la democracia representativa, que son muchas cosas, garantías para las seguros minorías. de eso? Sí, las minorías, por ejemplo, no se ven aplastadas por las mayorías. Se supone que hay un debate deliberativo que hace que las decisiones sean mucho más técnicas y más digamos, desacorazonadas, ¿no? Pero, digamos, tomando eso por bueno, sin desmontar lo que funciona bien, vamos a también recuperar lo que funcionaba bien de la polis griega. Que lo primero es la responsabilidad de cada uno. O sea, no es solamente yo es que quiero decir lo que quiero. No. Esto es la democracia de Spiderman. Un gran poder, una gran responsabilidad. Si tú quieres participar, tienes que participar con conocimiento de causa, comprometiendo tiempo, comprometiendo, entre comillas, recursos, que es tiempo y a veces dinero para informarte. La idea del gobierno abierto es eso, vamos a transparentar todo lo que pasa en la administración. Entonces, desde la toma de decisiones públicas a qué cosas leo, con quién me reúno, por qué tomo esas decisiones, vamos a transparentarlo. Entre comillas, es gratis. No es gratis, pero el coste marginal de informar una vez ya tienes los documentos hechos en un texto digital, lo tienes todo informado, publicar eso es casi gratis. 2, ya que transparentamos toda la información que ahora tiene el gobierno, la administración, el sindicato, el partido político, la ONG, eso vale para todos, pues vamos a dejar que la gente diga la suya. De nuevo, ya no necesitamos reunir un parlamento de 7 millones de catalanes o 47 millones de españoles juntos, que eso es imposible, sino que realmente tenemos muchas herramientas nuevas que nos van a permitir. Y en el límite, y tercera pata, es igual, si nos creemos eso del principio de subsidiariedad, igual si nos creemos eso de que a algunos los gobiernos les queda muy lejos la calle, dejemos que la calle se gobierne. Eso significa que el régimen de entradas y salidas de una escuela, por ejemplo, a lo mejor no tiene que ser una cosa de Bruselas. Que alguien en Bruselas diga cómo los niños y niñas de Badalona pues tienen que entrar, porque igual entran distinto que los niños de Bruselas mismo o del sur de Londres, ¿no? Entonces, intentar tener espacios de cogestión o soberanía, incluso, y esa es la parte más chula, aunque suene a palabra también, las famosos partenariados público-privados. Si tenemos un local social o un centro cívico en nuestro barrio, a lo mejor que eso obedezca a una planificación del Ministerio de Asuntos Sociales, pues no tiene mucho sentido. Igual lo que tiene más sentido es que la administración ponga la infraestructura, el ayuntamiento pone el local, la Generalitat pone un dinamizador, pero luego quien pone el día a día, la programación, la gestión, etcétera, a lo mejor es una empresa, que puede ser una empresa social incluso, pero de quien dice qué necesitamos aquí son los mismos vecinos. Y a lo mejor los vecinos de la Seu d'Urgell piden hacer unas cosas y los vecinos de Salt pues piden hacer otras cosas. Y eso es el gobierno abierto, y entonces participación encaja justo en la mitad, a medio camino entre lo que es transparencia y lo que serían órganos de cogobernanza, ahí ya he sacado la palabra, para que nos gobernemos juntos. Y esto en la realidad, o sea, como utopía súper chulo, en la realidad, ¿qué tal? En la realidad significa que sin hacer zoom estamos igual que siempre. Hay varios problemas. Hay un problema de marco legislativo, marco normativo y de cultura en España, donde en la Constitución del 78, visto lo que había pasado justo antes y había pasado también antes en la República, quien entonces hace la Constitución dice esto de participar es una mala idea, vamos a tener 2 grandes partidos que más o menos se los repartan y que haya grandes consensos sobre las cosas importantes, y el ciudadano que se quede en casa y no se meta en política, que eso siempre nos trae quebraderos de cabeza, y entonces eso hace muy difícil incluso que la participación ciudadana pase. Pensemos que un ayuntamiento decida cómo pintar una escuela. Si lo quiere hacer participado, tiene que pedir muchas veces permiso pues a la Generalitat o al Estado, etcétera, según el instrumento que vaya a utilizar. Entonces, sin hacer zoom, esto suena muy complicado. Pero si uno hace zoom bastante, la verdad es que ha habido un punto de inflexión en algún momento del pasado. Algunos lo colocamos en 2004 o 2003, alrededor de los atentados de Atocha, lo que sucede después con el Pásalo, etcétera, etcétera. Otros lo sitúan en el 15M.
Hay gente que lo sitúa incluso un poco más tarde, en las siguientes elecciones en 2015. Para mí sí que está bastante claro que después de haber visto estos distintos puntos de inflexión, para mí está muy claro que la tendencia sí ha cambiado. Insisto, no sé en qué punto está. En cualquier caso, en las elecciones de 2019, a nivel local, por ejemplo, se ha visto mucho de refuerzo, de hacer planes de actuación municipal, presupuestos participativos. Entonces, yo creo que la tendencia sí ha cambiado. Es verdad que cuando uno mira a la calle o mira al Congreso, está pues más o menos los mismos números de escaños, 350, siempre están los mismos allí, el mismo número, parece que las cosas sigan igual. Pero yo creo que tanto las leyes de transparencia que se han aprobado, el nivel de diálogo que hay en la sociedad civil en temas democráticos o de calidad democrática, no solamente de quiero más escuelas o menos, sino cómo vamos a decidir esas escuelas o por qué no me dejáis decidir las escuelas, yo creo que sí ha cambiado y bastante. Por ejemplo, cuantitativo. En Cataluña se hacen más o menos unos 100 presupuestos participativos al año. Habrá pues más de 100 municipios que utilizan algún tipo de plataforma de democracia participativa o deliberativa. El número de leyes o de procesos participativos que se hay en la Generalitat mismo se ha multiplicado en los últimos años, desde pues algo meramente residual porque lo obligaba la ley a departamentos que prácticamente es la incompletitud de sus proyectos grandes, se hacen de forma participada. El número de países en los que, por ejemplo, la plataforma de Decidim está ahora mismo, pues igual raya los 100, en 200, 300 instalaciones que hay y creciendo. Para quien no sepa qué es Decidim, habrá enlace en las notas del podcast. Decidim es una de las plataformas libres, las 2 o 3 grandes plataformas libres para gestionar procesos participativos, no solo online, sino para gestionarlos. Hay un creciente sector industrial o de empresas privadas que se dedican a tanto tecnología como metodología para acompañar procesos participativos, y eso, entonces, si hay dinero, significa que no solamente mi impresión como activista o como político, sino que el mercado sabe dónde hay movimiento y sobre todo dónde hay tendencia. Entonces, yo no solamente estoy convencido, sino creo que hay datos de sobras de que hay habido un cambio grande. Y la pregunta es, yo creo que a las personas nos encanta quejarnos, somos unos quejicas y disfrutamos con ello, pero claro, esto nos quita un poco de razón, ¿no? O sea, si tú puedes participar en una decisión, luego quejarte es más complicado. Entonces, ¿tú cómo dirías, desde el otro punto de vista, qué porcentaje de la población ya es activa a la hora de tomar decisiones de esta manera, con estas herramientas? Muy poca y depende. Muy poca es verdad. En general, decía antes, ha habido un punto de inflexión, pero ese punto de inflexión tiene todavía 2 problemas. Uno es de masa crítica, que en parte viene motivada porque todavía es muy friki. Participar en general es friki, y además si quieras participar y online y tengas tiempo para ello, son 3 conjuntos cuya intersección tiende al vacío. Entonces, eso es un problema que tenemos los que nos dedicamos a participación, y incluyo ahí a activistas y sociedad civil. Todavía no hay esa cultura y todavía es muy costoso. En parte porque también los políticos lo ponemos difícil. Hay todavía una cierta tendencia que parezca que participamos, pero no mucho, o a subestimar el coste que tiene participar. La democracia es cara, eso lo sabemos, pero parece que participar es, bueno, pues pongo esa plataforma, hago un par de tweets diciendo, decid lo que os parezca y después ya está, ¿no? Pero la primera vez la gente viene y te inunda de propuestas, y la segunda vez que ya no has hecho nada de caso a esas propuestas, cierras el chiringuito y la sociedad también. Esos son 2 problemas grandes. El depende viene por la tipología. Es decir, si en unas elecciones vota el 15%, el 20%, tenemos un problema grande de legitimidad del proceso. Cuando dicen yo soy el representante del pueblo, dices, ¿de qué pueblo si solo han votado 20%, de los cuales a ti solo te toca el 20% de ese 20%, ¿no? La cuestión es que en democracia deliberativa lo que importa, y ahora no os riáis, pero es la calidad y no la cantidad. Importa que... Espera, que no nos riamos. César se está riendo, aunque en el podcast no se ve, que lo sepáis, Dani también, Susana de momento disimula, pero la idea es que en la democracia deliberativa participativa escuchemos voces, pluralidad de voces, de forma que, de momento, porque si no sería democracia directa, de momento quien toma la decisión, que sigue siendo la administración, tenga muchos más elementos de juicio, tanto para diagnosticar qué es lo que está pasando, porque yo creía que el problema era me lo invento, de alquileres, y resulta que no, que el problema es de gentrificación, que es una cosa más compleja que solo los alquileres, ¿no? Y 2, de soluciones. En este sentido, si hay 3 opiniones en todo el mundo y participan esos 3, da igual que participe solo un 0,0001%, porque están los 3 que tenían que estar, o las 3 opiniones que tenían que estar, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay un problema de cómo medimos la democracia deliberativa o participativa,
porque se va por otros cánones, y ahí, por ejemplo, un 20% es un éxito apabullante. Pensemos que no son los presupuestos participativos, la media está en el 5%, y cuando se llega a un 15 o un 20, se hace una fiesta mayor en el pueblo, porque es nunca visto de verdad, ¿no? Entonces, por eso digo, se participa poca gente, es verdad, participa poca gente, uno, porque es costoso participar, porque tanto el coste como el beneficio juegan en contra, o sea, tengo que invertir mucho tiempo y el político todavía a veces no me hace mucho caso, pero el coste-beneficio es muy alto. Y dos, porque todavía no hay esa cultura de friquerío y tal. Eso es verdad. La gente participa todavía poco. Pero ojo con pedir el 80% porque no va de esto. Un poco, creo que en la línea de lo que apuntas. Intento no pecar de pensar que lo anterior estaba muy bien porque sencillamente era lo anterior. Yo confieso que he votado en muchas elecciones en mi vida y leerme los programas de todos los partidos políticos no lo he hecho jamás, ¿sabes? En ninguna de las veces que he ido a votar. Y leerme todo el programa de un determinado partido político, a lo mejor ha pasado alguna vez, pero vamos a dejarlo en a lo mejor. Si participamos así y hay procesos en los que me piden opinión sobre si hay que dedicar el presupuesto a reparar las escaleras mecánicas o a arreglar un poco el patio del colegio similar, ¿no corremos el riesgo de provocar una brecha porque ahí solo va a votar un determinado perfil de población que a lo mejor es el que tiene más tiempo libre y no el que tiene más los problemas? Correcto. No. Depende, incorrecto. El incorrecto es, vuelvo a lo de antes, si hablamos de decidir, porque esto va a ser un referéndum o unos presupuestos participativos, que es una democracia directa, tiene razón. El primero que llega, pues, o el que tiene más voz, o el que tiene más tiempo libre, o más información, por su formación, por su acceso a otras instituciones, etcétera, sí, esa brecha se crea y sucede. Por tanto, es una cosa a evitar a toda costa. El depende o el incorrecto, entonces el deliberativo es, vamos a asegurarnos que todas las voces son oídas y eso todavía es un riesgo. Entonces, habiéndote corregido de que esto no es democracia directa sino deliberativa, aún así cuesta. Es un problema grande de estar informado, de tener tiempo, de tener interés, y sucede lo que sucede en todos los otros ámbitos sociales. Cuando uno tiene educación, poder adquisitivo y tiempo libre y motivación porque sabe ver los resortes, etcétera, participa más y otro participa menos. Cuanto más participa el que está más privilegiado, más refuerza su privilegio, y esto nos está sucediendo ahora en todos los niveles. Democracia directa, representativa, deliberativa y la que haga falta. Dicho lo cual, aquí hay dos alternativas o dos vías a explorar o a reforzar. La primera es que antes he dicho, intentar no arruinar o no dejar de utilizar lo que ya nos funciona. Sí, las entidades de la sociedad civil organizada, llámese ONGs, asociaciones, federaciones, plataformas, funcionan, y luego podemos hacer un paréntesis sobre si funcionan bien o mal, pero si funcionan, démosles también un espacio para esa democracia participativa, es decir, que no sustituyamos a esas instituciones que a lo mejor funcionaban bien con individuos a título propio que a lo mejor tienen sus defectos, lo que decían desde las minorías, lo que decías tú, César, de aplastar porque tengo más voz o más tiempo, ¿no? Entonces, vamos a suplir o a complementar una cosa con la otra, no a alternativizar o a cambiar una cosa por la otra, ¿no? Entonces, de hecho, una cosa interesante de los procesos participativos es que precisamente en el grupo motor, que es el que impulsa y diseña el proceso, esté esa sociedad civil organizada y ellos sean los primeros que dinamicen, entre comillas, a los suyos, de forma que se haga capilaridad sin cargarse las arterias principales. Es una cosa que a veces nos pasa, que nos olvidamos de ello, y podría ser lo que tú dices, César, de, bueno, qué bien, he ido al usuario final y resulta que me he cargado lo que funcionaba bien de la democracia representativa, y en el fondo las ONGs y federaciones y tal es democracia representativa, que es precisamente eso, pluralidad de voces, sindicar colectivos que tengan fuerza para organizarse, para estructurarse, etcétera. La otra cuestión, y esta es más complicada de hacer, pero decías tú antes de la utopía, pues como máximo óptimo utópico, pues está muy bien pensar en ello, es capitalizar lo que pasa en los espacios informales. Y el ejemplo que ponía esta mañana con los compañeros, que a lo mejor es muy tonto, pero opción 1, vamos a pacificar las zonas escolares en horario de entrada y salida. Por tanto, este viernes a las 11 de la noche, en el ayuntamiento os convocamos a todos y a todas a que vengáis a decir la vuestra. Estupendo, estupendo, te ha quedado niquelado. Opción 2. ¿Dónde está el fregado ahora mismo en estos temas? Pues en dos sitios. En la puerta del cole, que están los padres, las madres y sobre todo los abuelos rajando del ayuntamiento de lo bien o mal que va
la circulación en época de ecovirus, los niños atropellándose entre ellos y con los coches, etcétera. Véase el Twitter del señor Peña, por ejemplo, para unas cuantas referencias sobre el tema. Y luego otro espacio que son los WhatsApps de las aulas. Ay, Dios, algunos están más asilvestrados que otros, pero también... ¿Estos también los podemos pacificar? ¿Hay iniciativas? Sí que se puede pacificar. Ahí yo conozco experiencias muy buenas de pacificación de WhatsApp de la escuela, donde con 2 pequeños elementos la cosa cambia mucho. El primer elemento es un sentido de autoridad del moderador, y eso está inventado hace 1000 años en los foros, de cualquier tipo de foro de Internet. Si sabes identificar a alguien como el moderador, y ese es el delegado de clase, por ejemplo, y lo empoderas, y pega un par de capones el primer día cuando se cuelgan chistes y memes, ostras, enseguida la cosa se centra y es, vale, aquella persona es la autoridad. Si un padre lo dice, me da igual, o una madre. Pero si el delegado igual dice... Esto está siendo el episodio más útil de Despacho 42 hasta el momento, y solo por la parte esta de WhatsApp, ¿eh? El resto de la participación no está ahí. Uno, empoderar a un moderador. 2, que ese moderador aporte información de calidad, que es ¡tachán!, la sorpresa de cualquier red o cualquier economía del don, que alguien esté aportando calidad. Y entonces se genera la cultura, y el padre o madre que responde también responde al mismo nivel. Siempre se escapa alguien, pero total, a lo que íbamos. Ayuntamiento 1, versión 1, venid a las 11 de la noche y lo hablamos todos, jaja. 2, sabiendo que los delegados funcionan súper bien, que tengo acceso directo a la escuela porque la escuela es pública o privada igual, pero tengo un regidor de educación que habla con los directores de las escuelas, y que estos hablan con el consejo escolar y que hablan con la asociación de padres y madres y familias. Ostras, ¿por qué no haces al revés? Te acercas tú a esos WhatsApps, te acercas tú a la puerta del cole. Eso no es fácil, es muy difícil de hacer, ¿eh? Porque hay que saber dónde está la gente, pero a mí, en el momento que estoy esperando 5 minutos antes a que me salgan mis hijos de clase, o mis padres yendo a buscar a sus nietos porque su padre no los lleva nunca a ver a los abuelos, en ese momento mi madre dice, mire, señor, le voy a explicar yo cómo esto tiene que funcionar. No tengo máster de urbanismo, no sé qué es la pacificación táctica, no sé qué es un agente de movilidad urbana, pero para que mis nietos no los atropellen los tengo que llevar por esta calle y no por esta otra. Estaría bien un señor de azul en este cruce. Estaría bien que esos padres de allí no bebiesen cervezas delante de los niños con los pies en la calzada. Y en un momento te hace un diagnóstico que cuando llevas ya 10 abuelas te ha quedado... Va a haber algo de verdad aquí. Cómo va, ¿no? Entonces, bromas aparte, intentar identificar estos actores. Mi madre no es un actor que hubieses llamado nunca al ayuntamiento a hablar de movilidad urbana y pacificación escolar. Nunca. Para empezar, porque no vive en la misma ciudad donde viven sus nietos. 2, esos espacios informales. Es que o eres una ONG o una plataforma con NIF o no sirves. Bueno, mi madre no tiene NIF colectivo de abuelas que van a buscar nietos. El espacio físico. Pues se lo podrías ir montando. Bueno, como es en medio de la calle, no sirve. Tiene que ser el ayuntamiento o el centro cultural. Ostras, acercarse allí. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que hacer. Es muy difícil de hacer, no va con la cultura de la administración, cuesta más dinero, más recursos, porque es mucho más fácil decir, venid, y el que venga que hable y el que no venga, pues que se fastidie. Pero ahí volvemos a lo del principio, ¿no? Si nos creemos de verdad esto de la cogobernanza y los ecosistemas de participación, y ahora aprovecho para sacarlo, mi madre forma parte de un ecosistema de gobernanza pública, aunque nadie lo sepa, probablemente ni siquiera ella. Pero es verdad, es así. Ella forma parte de esa persona que tiene un diagnóstico sobre la situación y tiene una opinión. Probablemente es una opinión distinta de la del urbanista municipal, pero iba a decir vale igual. Vale igual en una democracia deliberativa donde lo que importa ahora mismo es diagnosticar bien y ver qué está pasando. Tú esto de la participación va a acabar pareciendo que te lo crees y todo. Es súper interesante que sea situada en el contexto, ¿no? Porque al final a veces tendemos Internet, digamos, a veces nos hace opinar sobre contextos que desconocemos simplemente por opinar. Mientras que cuando opinamos o proporcionamos soluciones para un contexto que vivimos diariamente, que podemos observar de una forma orgánica, como las abuelas, como que no quiero ver SUV en triple fila, que se quedan con el aire acondicionado y el motor encendido, o cosas de estas, ¿no? Que al igual no se recogerían de otra manera, ¿no? Creo que es clave de, tener son como unos sensores en la sociedad, ¿no? En los sitios correctos que te van alimentando de una información de primera mano y muy contextualizada. Entonces creo que es una riqueza en ese sentido, aparte del derecho que tenemos a decidir los sitios que frecuentamos, ¿no? Mira, ahí he sacado 2 temas que son el secreto o la prueba del algodón.
Uno es qué temas utilizamos, y para un político es mucho más fácil decir, bueno, como sé que hay consenso en esta cuestión, voy a hacer un proceso participativo y me va a salir bordado. Pero es un tema absolutamente irrelevante, por eso hay consenso, porque a la gente le importa un rábano. Entonces, bueno, pues vale, lo hacemos, ¿no? Y en cambio los temas clave acaban quedando por tocar, porque ahí te puedes salir escaldado, o sencillamente puede ser algo que tú no defiendas. Y deberías ser flexible, y eso no sucede tanto, pero deberías ser flexible para decir, bueno, no es mi opción, pero si todo el mundo, después de haberles informado de los pros, los contras, etcétera, y han podido hacer una deliberación informada y sosegada y racional, pues oye, al final a lo mejor soy yo que estoy equivocado o no es un tema de que tener razón, sino de preferencias, y la ciudadanía tiene otras preferencias en esta cuestión, ¿no? Entonces, el tema relevante es muy importante. Antes no lo he tocado cuando decíamos que a veces fracasábamos a la hora de llamar a la gente, pues este es un tema importante. Y otro que es un tema más técnico, que los que estamos en participación, la definición clásica de participación es: hola, soy la administración, sé cuál es el problema, y sé más o menos la solución, voy a preguntaros qué os parece mi solución y ya está, ¿no? Entonces la administración tiene un proyecto de política pública, lo saca a escrutinio público y a partir de ahí hay una deliberación o no, y hay unas mejoras en un sentido o en otro. Y eso está bien, ¿eh? Pero ya tenemos un debate de si solamente eso es participación, o, por ejemplo, el cuéntalo, el Me Too, también es participación. Hay gente que dirá que de ninguna forma, ¿cómo hace participación un hashtag que ni siquiera es un colectivo, que no tiene NIF, que no sabemos qué forma tiene, no sabemos qué piden, quién son esta gente? No tienen una agenda, no hay un calendario, no hay una organización detrás. ¿Esto qué es? Esto del Me Too, esto no es participación. ¿Dónde está la política pública que yo la vea detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué quieren? En cambio, a mí me parece que ser capaz de ver dónde está la masa crítica, cuál es el movimiento que digamos, emergente a partir de esa masa crítica, cuál es la tendencia que se está generando, como político me parece muy necesario diagnosticar bien como fase cero de la política pública que voy a iniciar, ¿no? Sí, sobre todo lo emergente, lo que tú dices, porque a veces ya pensamos en categorías preconfeccionadas. Entonces justo el Me Too es una categoría emergente, que sí que hay políticas de género, que eso de la violencia, del acoso se ha tratado siempre, pero la extensión de ese movimiento y la información, los relatos que han pasado por ahí han añadido muchísimo, y sobre todo han dado un mapa que antes no teníamos. Y claro, una cosa que en política se tiene que tener en cuenta. El problema es que como la señora Me Too o la señora Cuéntalo no ha rellenado una instancia previo paso por el registro de lobbies, pues la administración no lo oye. No es que se hagan los oídos sordos, porque no hay mala intención ahí, ¿no? Pero el radar no está sintonizado para que el Me Too o el Cuéntalo entre como propuesta de política pública, y mucho menos como propuesta de participación ciudadana. Y ese es un debate que tenemos a nivel, si queréis, más técnico, Pero ¿qué es participación, no? Hace 15 años solo, estaba muy claro, era un proyecto de política pública que echamos a mejora en la calle y cuando vuelva lo vamos a implementar con esas mejoras. Y ahora está el debate de si el Me Too es una política pública. Algunos creemos que sí, yo personalmente lo creo. Algunos compañeros, hablo en general, compañeros, digamos, del ramo, pues creen que no, que hay que ceñirse a la definición canónica, y yo creo que es el debate chulo. Yo creo que en el fondo todos creemos que sí que lo es participación, pero lo que sí que es verdad es que no es nada fácil que la administración esté en esa onda, ¿no? Se sintonice ahí. Entonces, una cosa que me gusta decir muchas veces es que a mí personalmente yo no quiero que la gente participe, me da igual. Yo lo que quiero es que la administración resintonice y lo que antes entendíamos como procesos participativos, que es algo discreto, pase a ser, perdón por la palabra de nuevo, ese ecosistema, que igual que un ecosistema es el ecosistema Microsoft o el ecosistema Windows o el ecosistema Amazon o el ecosistema Google, que sabemos que ya son mucho más que plataformas, son muchos actores operando bajo un Android o una lógica que lideran unas cuantas promotoras de redes, que la administración haga eso mismo, haga una red nueva de gestión pública que no es el primer Microsoft de hace 20 años, sino que es esa nueva plataforma donde muchos actores van metiendo cosas, ¿no? Si queréis, para poner otro ejemplo, pues a lo mejor más WordPress, se entiende más perfectamente, ¿no? Tienes un pilar que es WordPress.com y eso sería la administración, pero nutre un WordPress.org con miles de contribuciones o millones de contribuciones, usos distintos del software, desarrollos propios, miles de cosas que dices, eso ya es una red, ya es más que una plataforma, eso es una cultura propia, ¿no? Entonces yo creo que tener una administración WordPress para mí es una aspiración de lo que debe ser y que debe y
en el sentido de debería, porque si no, sí que será una major privada la que va a configurar la toma de decisiones públicas y ahí sí que perdemos todos. Cuando hablabas, estaba pensando en otra metáfora que se podría sustituir participación, bueno, una analogía más que una metáfora, con investigación. Hay unos fenómenos que son muy similares, entonces, entre lo cual y lo cuanti, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que bueno, son ideas emergentes que no se pueden confirmar experimentalmente, entonces resultan como un conocimiento que no entra en el canal que luego lleva a una toma de decisiones, ¿no? Y, no sé, interesante ver lo que, bueno, yo creo que nos falta el nombre de las cosas en unos casos y estamos en un nivel de intuición porque vemos los efectos de la introducción de las TIC en nuestra vida ha sido tan rápido que ha modificado epistemologías, formas de hacer, maneras de interpretar qué son datos, ¿no? Que son unos elementos intangibles pero sí que tienen impacto y ahora estamos tratando, bueno, meterlos en cajones o tratar canalizarlos para crear el concepto de ecología funciona en los dos casos. Adaptar la realidad actual a la cuadrícula que hemos tenido siempre y si no nos cabe aquí, pues oye, como si no existiera porque me está dando por el saco de una manera más que notable. Si queréis ahora que estamos saliéndonos un poco de participación, pero en esa línea que apunta Susana, ostras, cuando uno piensa en la administración o el Estado, uno piensa en temas como territorio, moneda, seguridad, identidad y ahora mismo pues tenemos operadores privados que dan moneda de 1000 formas distintas, que dan territorios que a lo mejor no son físicos, pero sí son territorios de socialización, de emprendeduría, de trabajo, de relación, de afecto. Tenemos, por supuesto, muchos operadores que dan identidad, alguna tan válida o mejor incluso que la de los estados. Temas de seguridad, como hay nuevos territorios, pues tenemos nuevas formas de pensar en seguridad y toda la base ahora de datos, pues es el gran ejemplo, ¿no? Entonces, ostras, los estados están ahí, están compitiendo o están siendo sustituidos en su tarea de dar identidad, territorio, moneda, seguridad y están siendo sustituidos por otros actores. Esto es muy bestia porque lo están siendo sustituidos. Ejemplo tonto. En cuántos lugares os podéis identificar con DNI electrónico y en cuántos con vuestra identidad de Gmail, vuestra identidad de Twitter, vuestra identidad de Facebook. Eso es así. ¿Cuántas veces un libro o una aplicación deja de funcionar o no porque se ha caído del store, se ha caído de la tienda que te lo había dejado, aunque tú creías que lo habías comprado? ¿Cuántos códigos tenemos ahora que generan ley? Eso ya lo dijo Lessig hace miles de años, ¿no? Pero estamos en un momento donde la idea de participación, yo por eso entre amigos hablo de los palabras de hecho ecosistema de gobernanza pública, porque no es participar, es volver a tomar las riendas de cómo tiene que ser la sociedad y cómo recuperamos una institución que es el Estado, que seguramente no tiene nada que ver con el que tenemos ahora, pero que hay que repensarlo ahora. Y lo empezamos repensándolo desde el WhatsApp de los delegados de la escuela, pero en el fondo la agenda de la carga de profundidad es: no queremos escuchar lo que pasa en los WhatsApps. Tenemos que reconstruir el Estado porque se nos lo quitan de las manos en el peor de los sentidos, ¿no? Podemos cambiar de tema, es que si no nos vamos a quedar en este trozo que evidentemente daría para hablar dos horas. Para mucho, ¿no? Pero con Isma queríamos hablar más cosas. Yo aprovechando, pues eso, desde la confianza y las ganas de meter el dedo en el ojo, siempre con muy mala intención. Muy bien. Aparte de participación ciudadana en este sentido, al señor Peña le ha tocado lidiar con un problemilla de nada, una trivialidad, como es montar unas elecciones cuando hay una pandemia. Eso también os toca al departamento no departamento, la parte del organigrama que dirige. Sí, toca el organigrama, sí. Vamos a aclarar porque vamos a tardar unas semanas desde que estamos grabando esto. Hoy es 20 de noviembre y ahora mismo son las 3:58 de la tarde. Por si pasa algo entre que publiquemos, que los que nos estáis oyendo que seáis conscientes de que ni Isma, ni Dani, ni Susana, ni yo podíamos anticipar eso. ¿Qué tal el marrón? Bien, interesante. Se aprende mucho. Qué positivo que eres, Isma. ¿Cómo me gusta? Entonces, bromas aparte, básicamente el trabajo se duplica o igual se cuadriplica. Vamos a ir por partes. Montar unas elecciones es algo muy difícil. Pensemos que se movilizan en Cataluña, hablamos del ámbito catalán, ahora de elecciones al Parlamento de Cataluña, se movilizan directamente unas 23.000-25.000 personas, que son sobre todo los miembros de las mesas. Tenemos pues aproximadamente 8.000
300, 8.700 mesas, depende de cada elección, del censo electoral, etcétera, pero vamos a hacer números redondos, unas 10.000 mesas con 3 personas por mesa, pues salen los números rápidos, ¿no? Unas 25.000, 30.000 personas, más interventores, secretarios, apoderados, etcétera, con lo cual se movilizan aproximadamente unas 100.000 personas. No está mal. Por culpa de o gracias a las elecciones. Ahí incluimos cuerpos de seguridad, etcétera. Entonces, solo por esa parte logística, que se reparten 2.700, 3.000 locales electorales en el territorio de Cataluña, en este caso, en 1.000 municipios, solo la parte estrictamente logística es ya un reto bastante importante. Ahí hay que añadir pues el material que hay que distribuir, papeletas, las urnas sí que están custodiadas normalmente por los ayuntamientos, pero papeletas, documentaciones del censo, tarjetas censales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay decretos, contratos millonarios. Nos vamos a gastar en unas elecciones normales y corrientes unos 12 millones de euros. Entonces, eso, que se gastan en 50 días. Esto es como la película aquella de Gane un millón, que era si te gastabas el millón te daban 100. Pues aquí te dicen gástate 12 millones en 50 días. Entonces, es una gran responsabilidad porque no te los puedes gastar mal. Sobre todo porque si sale mal te quedas sin democracia al día siguiente. Entonces, al final dinero sí, es lo de sería menos. como efecto secundario no estaría pues mal, a ¿no? todo eso te dicen dos cosas. Una, a todo lo que tenías planificado tienes que rehacerlo de nuevo. Por ejemplo, locales electorales. Tenemos ahora mismo unas resoluciones del Procicat que dice que tienen que ser de una determinada forma, con unos circuitos abiertos, colas en la calle, distancias de seguridad, etcétera, con lo cual igual la mitad de los locales que tenías no sirven para nada, o menos, pero hay que verlo. A la gente que tenías junta pues no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se le añade pues un estado de pandemia con esas distancias de seguridad, con un estado de miedo de la gente pues que a lo mejor no quiere ir a votar, no quiere estar en la mesa. Tenemos que convencerles de que es verdad que es seguro el local, o sea, tiene que serlo y parecerlo. La responsabilidad mía es que la gente no se contagie, pero otra responsabilidad es que la gente también se lo crea, ¿no? Que no se va a contagiar. Y eso, pues, casi dobla el presupuesto, con lo cual tenemos 2 elecciones en una, y después se añade, en este caso particular, que hay de vacaciones y Navidad por medio, lo cual siempre hace todo mucho más fácil. Sí. Correos estará, pues, también tensionado por las entregas de Navidad, y vamos a promover el voto por correo, con lo cual lo hace más difícil. Entonces, la verdad es que es muy, 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 muy complicado. La parte chula es que, en general, todo el mundo se lo cree mucho. Para mi perplejidad, yo creía que yo era un friki de la política, pero hay mucha más gente que lo es. Tú te lo creías y lo eres. Sí, es verdad. Entonces, hablas con, por ejemplo, Mossos d'Esquadra, tuvimos una conversación ayer, creo que fue, y ostras, vibrando, ¿no? De vamos a organizar unas elecciones y además con el reto del covirus. Y dices, ¿y qué gracia os hace esto? Porque a mí no me hace ninguna gracia. Y ostras, y ves que la gente, a pesar de las dificultades, y eso sirve para los compañeros de protección civil, los compañeros de salud, que están pegándose una paliza espectacular en ayudarnos en cómo diseñar los protocolos, los dispositivos, etcétera, ¿no? Toda la gente de comunicación que se encarga también de hacer un discurso muy distinto, porque el enfoque tiene que ser distinto, del voto por correo, de la seguridad, de la responsabilidad también. El tema compras pues se dispara, como nos vamos a gastar el doble de presupuesto, pues se dispara también los procedimientos. Entonces, la gente, para mi sorpresa no porque no creyese que fuesen responsables, sino que incluso la gente parece que lo esté disfrutando. Y dices, ostras, trabajar en este ambiente, y ahora ya no hago broma, es muy chulo. A pesar de que uno llega a casa un poco hecho polvo, tanto físicamente como psicológicamente, y sueño con elecciones, y esto es verdad, y me despierto a las 3 pensando, pues este protocolo lo podríamos cambiar, el cuarto párrafo donde decíamos a lo mejor, diremos, podría ser, y lo apuntas a las 3 de la madrugada en el ordenador, eso ha pasado, pero hacerlo en el ambiente en el que estamos, donde gente que está disfrutando, intentando hacer las cosas bien, no solo por compromiso, sino porque se lo creen, ostras, está siendo un aprendizaje ya a título personal muy, muy, muy chulo. Entonces sí, es una trastada, pero el crecimiento personal está siendo alucinante. Me alegro mucho de eso, pero yo hay una pregunta que siempre le quiero hacer cuando tenemos invitados que sé que tienen una familia con niños en casa y que nunca me atrevo a hacer, y aquí de nuevo la confianza da asco, y eso con la conciliación y con una vida familiar, ese momento en el que no quiero imaginarme la necesidad de sueño que debes tener, eso ¿cómo se lleva? Perdón por la pregunta personal. No, a ver, la parte que hablaba de mis padres yendo a buscar a sus nietos, ¿dónde estabas? Tenía que ver, vale, ahora lo pillo. No estaba atento. De momento bien.
seguramente la primera pregunta que hice cuando asumí la dirección general fue a mi compañera, a Nuria Spud, la directora general de Transparencia de Datos Abiertos, le dije, oye, antes de que me empieces a explicar cómo funciona esto por dentro, ¿podré conciliar o no? Y me dijo que sí, que eso dependía de mí. Y la verdad es que mientras ha dependido de mí, yo he conciliado súper bien. He ido, cada mañana los llevo a los niños al cole y además, por suerte, por desgracia, pues he podido teletrabajar, y cuando ha habido que conciliar más fuertemente, que ha sido en la época de esta primavera, donde nos quedamos sin cole, los padres, pues la verdad es que pude teletrabajar y estar al mismo tiempo haciendo videoconferencias con el cole y ayudando a mis hijos con los deberes. Sí que es verdad que requiere más compromiso personal, pero insisto que no es tanto un tema logístico. Ahora explicaré que en Navidad esto no va a servir para nada lo que estoy diciendo ahora, pero hasta este momento es un compromiso personal. Eso de que el político no puede hacer nada y tal, hay una parte que es verdad. Yo algunos días he tenido que llevar a mis hijos al cole a las 8 y otros días, muy pocos, no he podido yo, y algún día pues he trabajado un sábado por la tarde en lugar de jugar ajedrez con mi hijo pequeño. Pero en general, tú mandas un poco bastante sobre tu agenda, y si tú dices hasta las 10 no hay reuniones, que es mi caso, pues no hay reuniones. En mi casa pues nos lo repartimos con mi mujer. Yo hago el turno de mañana, yo llevo los niños, los vistos, María no tanto, ya son mayores, ¿no? Pero yo hacía el turno de mañana y ella se encarga de la tarde. Yo sé que puedo alargar por la tarde, pero por la mañana no hay reuniones antes de las 10. Pero ¿y el cargo público no debería dar ejemplo? Precisamente. Y milito en esa conciliación obligada. He tenido críticas alguna vez, no muchas, creía que tendría más, pero he tenido algunas críticas de tú tienes que darlo todo por la patria, y yo digo, exacto, estoy intentando educar a mis compatriotas en una sociedad más igualitaria y comprometida con los cuidados y la vida familiar, pero por ahora yo me salí bastante bien. Es verdad que la noche electoral no voy a estar en casa. Eso ya lo hemos hablado y mi mujer ya está de acuerdo con ello, ya compensaremos otro día, pero eso es cosa de hablarlo. Bueno, mis compañeros, que llevan algunos de ellos muchas más elecciones que yo a cuestas, dicen, bueno, hasta que no se convocan vamos a ir apretados, pero bien. En cuando se convoquen vamos a ir alargando jornadas, y habrá muchas jornadas como pues que a lo mejor son festivos aquí, como San Esteban, o el día 31 que en la universidad hacía fiesta, pues aquí no haré fiesta, aquí llegaré a casa pues a comerme las uvas justito, a lo mejor, ¿no? Pero es una excepción, como son excepcionales las elecciones, pero fuera de estos 50 días, que a lo mejor son 40, el resto yo creo que uno tiene capacidad de hacer esto. Es probable que, como decía ahora, algunos compañeros de salud no han podido hacerlo porque la pandemia obliga, pero tampoco puede hacer mi amiga que está en la UCI, pues cuando hace turnos, o cuando hay una castaña en la autopista, pues le toca hacer turno doble, ¿no? Yo creo que uno, si se compromete, puede llegar a conciliar casi todo lo que quería. Vale, o dejemos el off-topic, que yo de hecho no creo que sea para nada off-topic y que creo que es una cosa bastante necesaria. Volvemos un pasito para atrás. Vais a promover el voto por correo, y creo que no es correo electrónico, ¿verdad? No es correo electrónico. Parece curioso, bueno, yo sé, así avanzamos un poco, yo sé que Isma es muy fan del voto electrónico, que a mí yo voy a confesar que a mí me da un poco de repelús y un poco de desconfianza así de salida, uno que es muy conservador, ya lo sabéis todos. Esto del voto electrónico, sí, me lo defiendes, dejas que me meta contigo, es una cosa de futuro a medio plazo, a largo plazo. Voy a empezar comentando una cosa que a mí me dicen siempre, y además en este contexto tiene mucha más relevancia, que es, lo que tú tienes que hacer es escuchar a los informáticos y no hacer voto electrónico, porque los informáticos decimos que no. Y yo digo, a ver, que los que desarrollan voto electrónico no son filólogos de griego, son matemáticos e ingenieros. Ojo con decir, escucha a los informáticos. ¿No estaría mejor el voto electrónico en manos de los filólogos de griego? Además, griego. Para cifrado, pues introducirías más letras, sí. Dicho Perdón, lo cual, no he podido evitarlo. Vamos a empezar diciendo que no hay consenso ni en un sentido ni en el otro. Entonces, sí que es verdad que hay dudas, pero ni mucho menos todos los informáticos, que son los que saben de cifrado, saben lo inseguro que es, y solo los filólogos de griego y los politólogos son los que quedan en absoluto. Dicho lo cual, donde yo creo que estamos ahora mismo, que le pasó al e-learning hasta hace 2 días, es que le pedimos más a lo electrónico que a lo físico. Muy cierto. Siempre lo anterior está bien porque era lo anterior. Exacto. Y no somos conscientes de los múltiples defectos que tiene. Que está siendo en algunos casos más eficiente. El ejemplo del voto exterior es uno de ellos. El nivel de fracaso logístico, no hablo de corrupción, es otro tema, pero el fracaso logístico de voto exterior es alucinante. Por otra parte, del voto actual, el 90% ya va por bytes y por bits. O sea, tú cuando votas en un papel, pero ese papel no sale del local electoral, se quema allí mismo.
Entonces, estamos diciendo cosas, no diré sin sentido conocimiento de causa, pero el voto ya es la mitad electrónico, la gestión es electrónica la mitad, ¿no? Dicho lo cual, sobre el voto en electrónico en sí, yo creo que el punto en el que estamos es que el riesgo cero no existe, eso es verdad, pero yo me atrevería a decir que el riesgo de fraude cero, yo creo que ya estamos casi ahí. Es decir, es posible defraudar el correo electrónico, es posible, pero es extremadamente difícil que no nos enteremos y sobre todo corregirlo. La gran ventaja del voto electrónico respecto al voto por urna es que no tienes que impugnar toda la urna entera. Haré una previa. Comprometer toda la urna electrónica yo creo que es imposible por las distintas cortapisas que hay, tanto físicas como digitales. Hay muchas cortapisas físicas de desconexión física de Internet, desconexión física del soft, los datos y el sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Máquinas distintas, dispositivos distintos, soportes distintos. Entonces, ahora mismo, comprometer la urna entera, habría que comprometer a personas, habría que comprar a los siete del anillo, que son los que tienen la llave física que abre los distintos sellos de cifrado, etcétera. Pues comprometer la urna interna, yo diría que es imposible. ¿Podemos comprometer un voto? 2, 3, sí. Como vamos a saber cuáles son, porque eso es casi seguro que los vamos a encontrar, los podemos eliminar. Eliminar 3 votos de 5 millones me parece un coste asumible. Luego otras cosas que salen, no, bueno, pero ¿y cuando haya computación cuántica, qué sucederá con el mundo? Es probable que sepamos qué número ha votado qué. El número 8.538 ha votado PSOE o ha votado Esquerra Republicana, pero basta con tirar la tabla de correspondencias de una cosa con la otra. Eso ya sucede en el voto físico con los distintos sobres, con el sobre que va dentro con el voto y el sobre que va por fuera con la demarcación y la identificación. Eso lo podemos hacer y todas esas correspondencias se pueden destruir. Ahora mismo se guardan en un CD físico, en una caja fuerte, en un búnker de Estonia, los suyos, pero de nuevo se puede destruir. Gente que dice, pero es que muy bien blockchain, eso sirve para hacer más robusto el sistema, etcétera, 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 y hacerlo menos manipulable, pero eso a ver quién lo borra. Pero de nuevo, no hace falta borrar todo. Con borrar qué ha votado Ismael, quién es Ismael en ese sistema de blockchain, con eso basta, ¿no? Intento no frivolizar, además sé que estoy en una audiencia que con toda probabilidad sabe mucho más que yo de la parte tecnológica, ¿no? Entonces le voy a dar la vuelta. Todas las preguntas que los politólogos o yo personalmente he hecho al sistema, identidad, trazabilidad, garantía, un montón de preguntas, y sirven tanto para voto como para participación ciudadana, por ejemplo, transmisión de votos, representación de colectivos, voto ponderado, montones de preguntas, 15, 20 preguntas, todas ellas muy complicadas. En general, yo creo que la tecnología está y sirve, y la verdad es cuando hay riesgos son muy, muy pequeños y el coste del fallo, más allá, insisto, de comprometer toda una urna que por ahora todo el mundo me ha dicho que es imposible y yo me lo creo, la verdad es que, ostras, es un cambio muy grande. Iba a decir una cosa, pero ahora no me acuerdo qué era. Dani. No, yo simplemente subrayar una cosa que has dicho al principio de todo esto. O sea, al final la tecnología, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero lo que has dicho sí que era importante. Al final le acabamos exigiendo más siempre cuando pasamos algo de físico presencial a electrónico, cosas que no estábamos exigiendo antes, ¿no? Entonces, eso me parece un poco injusto, también. O sea, no sé si es que nos falta evolucionar un poco en ese sentido también a todos y a todas. Pero bueno. Mientras Isma recuerda lo que quería decir, dos cosillas. La primera, para que esto se implante, yo me imagino que la confianza de la ciudadanía, por llamarle de alguna manera, en esto va a tener que ser importante. Es lo que decías antes de la gente tiene que estar convencida de que no se va a infectar votando físicamente a las elecciones que haya durante los próximos meses en todos los lugares del planeta, porque si no vamos a tener un problema, y si hay voto electrónico y la gente no se fía, vamos a tener problemas pre, durante y post bastante considerables. ¿Y esto cómo lo ves? Y la otra es bola de cristal. ¿Para dentro de cuántas elecciones votaré electrónico? Vale, las dos están muy relacionadas y están relacionadas con lo que no me acordaba que quería decir. Lo que no recordaba que quería decir era que donde hay más desconfianza sobre el voto electrónico correlaciona como mucho o el doble de mucho con desconfianza con las instituciones. Y en el fondo eso podríamos aplicar al voto por correo y a otro tipo de votos. En España nos fiamos de voto por correo porque nos fiamos de los funcionarios de correos, nos fiamos de la Junta Electoral, de los recuentos, de los apoderados, y nos fiamos de todos, pero podrían estar todos corrompidos como sucede en otros lugares y entonces no nos fiaríamos de nada.
No digo que no haya gente que tenga dudas legítimas sobre el sistema, pero esa correlación está. Cuando ha habido estudios que lo han analizado, pues se explica mucho todo es una mierda y el voto electrónico también. Entonces eso correlaciona mucho. Y se relaciona con lo que decías tú ahora, de César, de cómo lo vamos a implementar y cuál es el papel de la ciudadanía. Yo cuando llegué a la dirección general pensaba, bueno, pues como ya tenemos una ley en el Parlamento, que a mí me tocó devolverla al Parlamento porque había decaído en la anterior legislatura, me la convalidaron, digamos, cogí todas las asignaturas y las volví a mandar al Parlamento y me las convalidaron. No se ha aprobado, pero todo el procedimiento está hecho. Pensé, ya está. Hacemos una ley, hacemos una tecnología y después lo vamos implementando. Ahora, francamente, si tuviese que hacerlo, ahora ya no llegamos a tiempo. Entonces, yo ahora lo haría justo al revés y, de hecho, lo que teníamos planificado para este año 2020, planificado con presupuesto incluido, o sea, no se ha hecho no porque estuviese en fase PowerPoint, estaba en fase Excel ya, pero el COVID lo ha echado por los aires. No sé, qué miedo, qué repelús me ha dado ahora mismo. Lo entiendo. Dicho lo cual, sigo temblando. La estrategia era justo al revés. Era, vamos a olvidarnos de la ley, vamos a olvidarnos de la tecnología y vamos a hacer pruebas. Por ejemplo, teníamos que haber hecho consejos escolares este octubre. Por motivos que son más que obvios, no lo hicimos, ¿no? Habrá voto electrónico en las cámaras agrarias el año que viene. Hubo un primer simulacro de voto electrónico en las sindicales hace casi 2 años, en la Generalitat. Hubo las de la Cámara de Comercio, también las cámaras de comercio. Hay varias. Ha habido primarias en Esquerra Republicana que se han hecho con voto electrónico. La elección del presidente de Òmnium Cultural y de la Junta se ha hecho por voto electrónico. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Primero, promover, desde la administración las de Òmnium no las podemos hacer, pero las sindicales sí. Entonces, promover muchos votos, entre comillas, de segundo nivel, no de unas legislativas, sino de otro nivel, y estos que se hagan como se hagan. Es decir, si hay que comprar la tecnología, que se compre. Mi primera idea, decía antes, era vamos a desarrollar el Decidim del voto electrónico, ¿no? Vamos a desarrollar tecnología de software libre, abierto, auditable. Yo ahora prefiero que pasen muchos votos electrónicos, muchas veces, y que eso genere masa crítica y genere demanda, y una vez estemos ahí, haremos 2 cosas. Una es, vamos a desarrollar una tecnología que además sea una infraestructura libre para todo el mundo, en la idea que decía antes el ecosistema, ¿no? Pues tengamos también una infraestructura de voto. Y además ahí ya vamos tarde. El Ayuntamiento de Barcelona ya está desarrollando tecnología de voto electrónico para Decidim. Hay los compañeros de Bogdoni que están haciendo un poco como un WordPress, digamos, de desarrollar una tecnología abierta que ellos utilizarán para sus votos, su metodología, su acompañamiento, pero que van a abrir a ciudadanía. Entonces, vamos a hacer primero que la gente vote, después ya veremos con qué tecnología libre y al final de todo, cuando haya confianza, aprobamos una ley en el Parlamento y hacemos el voto en el Parlamento. Sin ánimo de comprometerse en nada, yo creo que 4 años son suficientes para hacer esto. 3 meses no. Si hiciésemos 10 votos al año, o vamos a hacerlo de otra forma, si conseguimos que en 4 años toda la población haya votado 2 veces en cualquier tipo de cosa, consejos escolares, el Barça, por ejemplo, a votar ahora son 100.000 y pico socios, y es un montón de gente. Yo creo que es muy fácil hacer unas elecciones al Parlamento de Cataluña en 2023 o 2024, cuando sean, con voto electrónico. Si no, hacer las primeras en el Parlamento me parece muy arriesgado, francamente. Pero por confianza, no por tecnología. Sí, eso es un factor clave. Yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí. Dani, antes de que comenzáramos a grabar, decía, no tenemos pocas cosas para preguntarle a Isma. Llevamos 1 hora aquí, dale que te pego, y hemos hecho la primera mitad. Sin sentido durante 1 hora y media. Es que hay gente que habla de forma articulada. Eso está bien. Son cosas buenas que se han perdido un poco, ¿no? Con este encapsulamiento de cosas. Muchísimas gracias, Isma. Espero que hayas pasado un rato entretenido, y de lo que estoy convencido es de que yo, para comenzando por el burro, y Dani y Susana y toda la gente que nos oiga, hemos aprendido bastante a lo largo de esta última hora. Muchísimas gracias, Isma. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog, informatica.blogs.uoc.edu. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres ayudarnos, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita. Ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a un amigo.
Hasta la próxima.